Muchas gracias por venir. Disculpar el retraso, pero estábamos esperando que vinieran todos los que estaban inscritos y que nos habían confirmado esta mañana. Estamos haciendo un ciclo que trata sobre diferentes tecnologías de la construcción, cosas que creemos que pueden ser útiles para el colectivo, cosas poco utilizadas, y en concreto hoy gracias a Palplastic y a Dampal vamos a hablar del policarbonato y sus infinitas posibilidades de estos cerramientos translúcidos que son singulares, que han tenido históricamente unos un poco no tan prestigiado, y eso siempre ha costado un poco de que los clientes lo acepten. Yo personalmente soy un gran defensor de este material y lo he usado tanto en México como aquí, pero me ha costado mucho convencer a muchos clientes de todas las virtudes que realmente tienen. Y creo que la oportunidad que tenemos hoy con Carlos es que nos va a explicar todas estas posibilidades y todos los sistemas que tienen para poderlo explicar con un material no solamente translúcido, sino que es un material con unas prestaciones térmicas impresionantes y ya no está en un rango de baja calidad, sino es todo lo contrario. Son fachadas y cubiertas de una altísima calidad, con unos detalles de acabados y de resoluciones constructivas que tienen muy bien desarrolladas. Y creo que vamos a escuchar una conferencia muy interesante de todas las posibilidades, y después tendréis tiempo también de compartir con ellos todas las formas de instalarlo, de colocarlo, pero también creo que es muy importante de cómo transmitir todas estas virtudes a los clientes, que yo creo que es la gran barrera que tenemos muchas veces. Así que muchas gracias por venir y adelante. Muy bien. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, agradecer al Colegio de Arquitectos de Alicante la organización de este foro, ¿no? Darnos la oportunidad de poder hablar. Agradeceros a vosotros también. Yo creo que voy a quitar esto, me está molestando. Agradeceros la presencia a vosotros, ¿no? De que vengáis aquí un viernes a escucharnos. Vamos a intentar hacer una presentación que, bueno, tenga un componente técnico, ¿no? En los parámetros de diseño de envolventes. Tengo una parte también de productos, de sistemas, junto con la presentación de diferentes proyectos que hemos hecho y algo de normativa también, un poco para intentar ir, bueno, viendo varias cosas a la vez y que no se haga muy pesado. Bueno, este es el guión que vamos a seguir y más o menos a media charla pues haremos una pausa. Bueno, como introducción, el sol como fuente de energía y como fuente de luz natural, ¿no? Tendríamos el espectro electromagnético, que son, bueno, todos los tipos de radiación que se desplazan en ondas, y bueno, tenemos ahí una parte, la que vemos en color, que es el espectro solar, y de la parte del espectro solar hay una parte pequeña que corresponde a la luz visible, ¿no? A un lado está el ultravioleta, al otro lado está el infrarrojo. Son, bueno, pues cosas que sabemos que existen pero que no vemos, pero que forman parte también, ¿no?, de la ecuación a la hora de diseñar y tener en cuenta los cerramientos y las envolventes por las que pasa luz. Bueno, el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una envolvente es la transmisión luminosa. Y la transmisión luminosa tiene que ver con el porcentaje de luz, ¿vale? O sea, la parte visible, lo que vemos, que atraviesa el cerramiento. Entonces, bueno, sin más, es un parámetro sencillo. Como os comentaba, este es el espectro solar. Si lo descomponemos, aproximadamente un 45% corresponde a luz visible y la otra parte corresponde a radiación ultravioleta e infrarrojo. Luego, por otro lado, tenemos el factor solar, y el factor solar sí tiene que ver con el total de radiación del espectro solar, ¿vale? Es un valor que se mueve entre 0 y 1. 1 significaría que está pasando gran parte o todo, y 0 que pasa poco, ¿no? Entonces, bueno, para hacernos una idea, en zonas como estas del Mediterráneo, lo que nos gustaría tener es edificios en los que entre la suficiente luz natural como para que, bueno, pues nos podamos aprovechar de ella sin que nos ciegue, pero que
la entrada de energía sea limitada para que no tengamos exceso de calentamiento, ¿no? Entonces, bueno, son dos parámetros importantes a la hora de diseñar, transmisión luminosa y factor solar. Y aquí vamos a incidir en, voy a hablar de la primera cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de de ver lo que es un material de los que utilizamos nosotros, el policarbonato Dampalón, y es la doble protección contra la radiación ultravioleta. Por un lado, hay un primer componente, que es el de la protección de las personas o de lo que hay al otro lado del cerramiento. Y en este aspecto, pues bueno, nosotros tenemos ensayos realizados por laboratorios independientes que dicen que más del 99% de la radiación ultravioleta quedaría, o sea, la gente quedaría no expuesta a ella. Y por otro lado tenemos lo que es la protección contra el envejecimiento prematuro del panel, ¿vale? Esto es un agente que va en la propia coextrusión del panel y lo que hace es evitar pues, degradación del panel para que no pierda propiedades mecánicas, para que no amarillee y fundamentalmente, pues bueno, para por lo menos contar con una durabilidad de al menos 25 años, ¿no? Estos serían las dos cosas en cuanto a la protección y la durabilidad de los paneles. Por otro lado, bueno, el color como herramienta de diseño para vosotros como arquitectos, pero a su vez también que tener en cuenta que el color en los paneles condiciona estos valores de los que hablábamos antes, ¿no? Transmisión luminosa, factor solar, reflexión, de tal manera que un panel incoloro tiene una alta transmisión luminosa y un factor solar alto, y un panel de color opal pues tiene una transmisión luminosa más baja y un factor solar más bajo. El espesor del panel también influye, pero el color bastante más, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces utilizamos el color para diseñar, pero si tenemos que tener en cuenta cómo se va a comportar la luz dentro del edificio, tendremos que tener en cuenta esto, o sea, no podrá valer cualquier color. Y por último, pues bueno, la transmitancia térmica, ¿no? Pues todo esto sí que lo utilizamos bastante en arquitectura y es algo probablemente más cercano a nuestro día a día, pues bueno, lo que viene a ser el intercambio de calor, ¿no? El flujo de calor, que siempre consideramos que va de más a menos, pues en invierno tenemos pérdidas y en verano tenemos ganancias, básicamente eso, pues bueno. El espesor fundamentalmente, pero también la masa que tiene el panel, pues condiciona, ¿no? El valor de transmitancia térmica del panel. Bueno, al final, cuando estáis diseñando un edificio vosotros como arquitectos, pues lógicamente tenéis unos condicionantes que son inherentes, ¿no? Porque vais a tener una ubicación física, una parcela, lo que haya colindante y etcétera, que eso va a ser lo que es. Con lo cual, pues bueno, pues tendréis que evaluar los parámetros relacionados con la envolvente y entre ellos, pues tendréis que tener en cuenta una serie de solicitaciones, ¿no? Pues, luz natural, aislamiento térmico y acústico, hay que tener en cuenta la estanquidad, el fuego, por desgracia muy presente estos últimos días, y unas solicitaciones mecánicas, pues lo que tiene que ver relacionado con cargas de viento, ¿no? Presión, succión de viento, pues en función de la localización, la altura del edificio, su geometría y etcétera. Bueno, todo esto al final nos llevará, ¿no? a tener una envolvente definida pues con unos parámetros de transmisión luminosa, de factor solar, de valor U, y el panel al final acabará incorporado a un sistema. Digamos que básicamente este sería un poco el camino a recorrer. Y a partir de aquí, pues bueno, pues de la gestión de la luz natural y su integración en la arquitectura, pues el diseño lógicamente tiene una parte fundamental y ahí pues sois vosotros, digamos, los que manejáis esto desde el inicio. Y bueno, pues de todos es sabido que una eficaz iluminación, ¿no? Sobre todo una correcta gestión de la luz natural, pues influye en los estados de ánimo, en la estimulación de las personas y también pues nos permite, ¿no? controlar de alguna manera el consumo, ¿no? de lo que es la climatización y la luz artificial. Y aquí pasaríamos a hablar de lo que es el policarbonato, el material. Claro, policarbonato es una palabra en sí, hay muchas composiciones de policarbonato, igual que el famoso poliuretano, del que se ha estado hablando hace un par de semanas, o igual que otros componentes. Es un plástico técnico. En función de la aplicación, pues hay diferentes fórmulas, ¿no? Hay diferentes aplicaciones, se aplica en alimentación, en transporte, en industria, en agricultura y también en arquitectura.
Entonces, bueno, tradicionalmente se han utilizado policarbonatos de duración efímera, a veces en arquitectura, y estamos muy acostumbrados a ver, ¿no?, estos materiales de celda abierta, los policarbonatos celulares, este tipo de paneles, ¿no?, mini ondas y así, que se utilizan en agricultura, que se utilizan los vemos mucho en los lavaderos de las gasolineras y bueno, pues a veces son materiales que bien por su propia ejecución y puesta en obra y bien por el tipo de material que es, pues bueno, pues tiene una durabilidad limitada, amarillan, se ponen feos y etcétera. Luego pasaríamos a un siguiente nivel. Los paneles machembrados se utilizan en cerramientos de naves industriales, pequeñas fachadas así, ¿no? Tiene una distancia entre apoyos limitada porque no trabajan bien a cargas de viento, sobre todo a succión, pero bueno, pues digamos que sería un paso intermedio entre lo más sencillo que vemos antes y los sistemas que utilizamos en arquitectura. Hago un pequeño inciso, también hay paneles que se fabrican específicamente para sistemas constructivos utilizados en industria, sobre todo panel sándwich. En esta parte, por ejemplo, nosotros tenemos una división industrial bastante potente, o sea, tenemos una referencia de panel translúcido específica para cada fabricante de panel sándwich, pero es un tipo de proyecto que por lo general a la arquitectura le pasa muy de lado, o sea, pues lo utilizan mucho las ingenierías para hacer centros logísticos, naves industriales y así. Y bueno, en arquitectura utilizamos el panel Lampalón. El panel Lampalón es un panel que por sí mismo está caracterizado con un montón de ensayos individuales, ¿no? Permeabilidad al aire y al agua, resistencia a fuego, ensayos de impacto, ensayos mecánicos, ¿no? Ensayos sísmicos, ensayos de lo que viene a ser protección contra la radiación ultravioleta y de transmitancia térmica, bueno, el panel por separado. El panel en su sección, como veis, tiene, esta sería, bueno, una sección longitudinal en la que vemos estas pestañas. Este elemento es común a todos los paneles, con independencia del espesor y el ancho. Y esto es lo que nos permite incorporarlo en sistemas, ¿no? Es una pestaña con un doble diente que nos permite, pues bueno, el que a la hora de incorporarlo a los sistemas se comporten correctamente. Y tenemos 5 tipos de paneles Lampalón, ¿no?, en función de su núcleo, la estructura multiceldilla, muy utilizada en arquitectura. Esta estructura que veis aquí, que es 3D Light, luego hablaremos de este panel, Kinetic. Paneles compactos, para hacer un tipo de aplicación que utilizamos mucho en la cornisa cantábrica, o el panel Honeycomb, que es el Lampalón 30.000, es un panel de 1 metro de ancho con 3 centímetros de espesor, que hemos utilizado en grandes proyectos y que, bueno, la verdad es que luego veréis, está bastante bien. Y a partir de aquí empezaríamos a hablar de sistemas para la arquitectura, ¿no? Pues muros cortina, fachadas ventiladas, cubiertas, marquesinas, elementos de control solar o aplicaciones para interiorismo. Comentaros que todos los sistemas que tenemos diseñados pues cuentan con sistemas ensayados, ¿no?, con documentos de aprobación técnica, documentos de idoneidad técnica, son bueno, unas caracterizaciones que se hacen en laboratorios independientes, ¿no?, de ámbito europeo, y que te vienen recogiendo un poco pues esta descripción del sistema, que a su vez luego al proyectista le sirve también, bueno, más bien a la dirección facultativa o al OCT, en función de la tipología de obra que sea, pues con este edit o con este tipo de elemento, pues comprobar si en la obra se está ejecutando correctamente, o se están utilizando todas las piezas del sistema o etcétera, ¿no? Esto es un poco también que lo tengáis en cuenta. O sea, al final, cuando se caracteriza un sistema, pues se caracteriza el sistema completo. Y aquí pues empezaríamos por la parte más, vamos a ir de menos a más, un muro cortina stick de hoja simple. Aquí vemos la sección y bueno, pues nos recoge un marco perimetral que puede ser con rotura de puente térmico o no, un perfil montante vertical de aluminio donde clipan, ¿no?, el panel que veíamos antes. Aquí vemos una sección horizontal, las pestañas. Y bueno, pues nos permite generar una fachada, un muro cortina stick de hoja simple. Y aquí veríamos una imagen desde el interior, ¿no?
Bueno, podemos hacer, nuestros paneles curvan en sentido longitudinal, con lo cual les cuesta un poco más curvar, bueno, un poco más, no, bastante más curvar en el sentido corto que en el largo. O sea que esto que a priori puede parecer algo más complejo, realmente es hacia donde podemos dar las curvaturas, ¿no? Se aprovecha mucho, sobre todo en cubiertas para marquesinas y este tipo de aplicaciones, el curvado del panel en el sentido longitudinal. Y bueno, dentro de los muros cortina de hoja simple, pues bueno, se pueden hacer fachadas planas o se pueden complicar un poco más, ¿no? Y como os comentaba, pues es importante, ¿no? El tema de que los sistemas cuenten con documentos realizados por laboratorios independientes, pues bien sea el Torroja aquí en España o Tecnalia o, bueno, en fin, pues hay varios, ¿no? U otros laboratorios que hay en Europa, ¿no? Pero que cuente con este tipo de documentación. Pasaríamos a ver ejemplos de, bueno, un muro cortina stick de doble piel. En este caso, este proyecto es la nueva sede de Mayoral en Málaga. Está formado por dos pieles, es una hoja exterior formada por una chapa perforada y una piel interior formada por una hoja de policarbonato. Las dos fachadas tienen curvas, si bien tienen radios diferentes, o sea, la cámara tiene un espesor variable, ¿no? En función de la posición en la que estás. Y un poco comentaros que, bueno, bueno, aquí veis la cámara por el interior, aquí veis la chapa perforada, veis un poco, ¿no? Cómo se va haciendo distintos anchos de cámara. Y comentaros que este panel pues tiene una transmisión luminosa de un 22%, o sea, es un panel que solamente deja pasar un 22% de la luz natural y aparte le hemos añadido una piel exterior de chapa perforada, o sea, cuando estamos hablando de grandes superficies de fachada, incluso lo complicaríamos más si queremos una cubierta también por la que pase luz que sea completa, o sea, hacer cajas enteras de luz, pues el controlar la cantidad de luz y energía que entra al interior, o sea, siempre tiende a hacerse como bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora del diseño. Y bueno, pues veis aquí un poco, ¿no? Cómo las curvas interiores tienen un radio bastante más amplio que las curvas del exterior. Y es un edificio bastante interesante. Aquí veríamos otro ejemplo de muro cortina stick de doble piel. En este caso hemos hecho dos pieles de policarbonato, una a cada lado de la estructura metálica. Es un edificio, está en Valencia, igual alguno lo conocéis, la Alquería del Básquet. Y bueno, pues aquí veis la sección. Es un panel de Ampalón 30.000 con su marco perimetral. Y como veis, como digamos, esta parte que veis aquí, que es el perfil vertical de aluminio, pues va en ambas fachadas contra el interior de la cámara, con lo cual, pues tanto la fachada exterior como la interior, pues veis como una superficie continua, ¿no? Este es un edificio muy interesante, estéticamente por el exterior, pues a lo mejor no dice mucho, porque es así como blanco y parece todo lo mismo. Si bien es cierto que aquí se han fabricado las fachadas con diferentes pasos de luz para no generar distorsiones al interior. O sea, es un proyecto que igual pasa desapercibido por fuera, pero bueno, pues tiene bastantes horas de trabajo técnico, ¿no? En lo que es el desarrollo de las fachadas. Y bueno, es un edificio muy interesante, desde luego. Aquí pasaríamos ya a hablar de muros cortina modulares de alto aislamiento, es el sistema Dampater. Y bueno, pues viene a generar una estética similar a la que veíais anteriormente, pero tiene unas características muy interesantes. Es un sistema, bueno, translúcido, prefabricado y modular. Lo que hemos visto anteriormente son sistemas stick. Son paneles, perfiles de aluminio que se ensamblan en obra. En este caso, son dobles acristalamientos que vienen ya hechos de fábrica, con lo cual se coloca el marco perimetral y el módulo va a su sitio. Ahora veremos algún ejemplo. El sistema es modular. El hecho de prefabricar nos lleva pasos hacia la fábrica, con lo cual se reducen los tiempos de ejecución, son realmente rápidos y se reduce la probabilidad de cometer errores en obra, que esto es interesante también porque, como todos me imagino sufriréis o sufrimos, pues el tema de la mano de obra cada vez es más complicado y bueno, pues muchas veces los plazos se nos van pues porque no hay gente para trabajar, ¿no?
El sistema es ligero, es autoportante, más o menos hasta 4 metros, con cargas de viento de las que más o menos nos salen aquí en proyectos, pues no necesita apoyos intermedios, con lo cual pues nos permite hacer imágenes muy interesantes. Esta sería un poco la infografía del sistema. El panel está formado por 2 placas de policarbonato y una cámara al interior, que admite una lana mineral translúcida y que en este caso, con el paquete completo de lana mineral translúcida, nos permite obtener un valor U de 0,5. ¿Vale? Si más o menos un muro cortina de aluminio y vidrio, una ventana buena, está ahora mismo en valores en torno a 1, 1,1, 1,2 de transmitancia térmica, aquí estamos en 0,5. Estamos mejorando del entorno del 100% la transmitancia térmica. Entonces, bueno, interesante en ese aspecto. Aparte de eso, pues bueno, lo que os comentaba, clasificación a fuego, luego hablaremos de fuego, y un sistema también ensayado por un laboratorio independiente y totalmente caracterizado. Aquí vemos un poco imágenes de lo que es la ejecución. El sistema es ligero, el rendimiento de montaje es alto, mantenimiento fácil. Y como os comentaba, ¿no? En alturas intermedias no es necesario colocar estructura intermedia, con lo cual la misma imagen que veis por el exterior vamos a ver por el interior. Aquí vemos alguna imagen de la instalación, ¿no? Se coloca un marco perimetral y luego vamos con estos módulos que quedan fijados al marco arriba y abajo con fijación oculta, esta que veis aquí. Y bueno, pues realmente no tiene mucho más. Luego lleva una tapeta perimetral exterior con su junta de estanquidad y queda terminado, ¿no? El sistema, bueno, como os comentaba antes, nuestros sistemas en la mayoría de ocasiones no son competencia del vidrio, porque cuando se pone vidrio también se quiere aprovechar el poder ver, ¿no? La transparencia del material. Nosotros hablamos de gestión de luz natural, pero casi siempre refiriéndonos a elementos translúcidos. Y esta imagen la he puesto para que veáis que podemos hacer paneles de bastante altura, o sea, hasta 12 metros a día de hoy los podemos hacer. Bueno, aquí veis también la instalación, en este caso, de este proyecto. Pues aquí, más o menos, esto sería pues como unos 8 metros y pico de altura o así. ¿Vale? En este caso sí que es cierto que hay una fijación intermedia que va oculta, ¿vale? Vemos aquí en esta imagen, pues bueno, lógicamente tiene que haber una fijación porque para resistir la flexión que se produciría por presión y succión de viento, pues bueno, tiene que ir, digamos, atado, pero queda oculto. Entonces, bueno, no os he comentado, el transporte a veces condiciona también. Nosotros tenemos fábricas en diferentes lugares, pues por ejemplo aquí en España tenemos en Vitoria, en Francia tenemos también otra de las filiales, tenemos en la zona de Oriente Próximo, trabajamos también en algún país en Latinoamérica y en Estados Unidos, en Australia tenemos también delegación. Entonces, bueno, no suele ser mucho problema, pero que a veces pues también las longitudes de paneles que nos piden, pues también hay que pensar un poco dónde está el proyecto, si llega un transporte o no. Aquí en la fábrica de Vitoria hemos llegado a sacar transportes especiales de 34 metros de longitud para hacer cubiertas en continuo. Pues bueno, el camión entra y sale de la fábrica, luego pues hay que estudiarlo con la gente que se dedica a este tipo de transportes y conseguimos llegar hasta la obra sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, pues a veces se hacen proyectos, ¿no? Bastante interesantes. Y este sistema Dampater pues admite también meterle dentro de lo que es el propio panel de fachada, digamos en la zona de la cámara, meterle una luminaria con varios LEDs. En este caso pues podrías tener una caja de luz y jugar a cambiar lo que es el color de la fachada por la noche. En este caso, pues bueno, no sería compatible con el aislamiento porque si no, pues la luz no se transmite bien. Pero bueno, en algunas ocasiones hemos hecho. Aquí vemos algún ejemplo más. Este es un edificio hecho en Polonia. Y bueno, pues la imagen de cómo queda. Aquí lo vemos en su combinación con carpinterías de vidrio y aluminio. Este proyecto está en Madrid, en la calle Vallehermoso. Y bueno, pues cómo se va intercalando, ¿no? Nuestro sistema con otro tipo de carpinterías y cómo va quedando por el interior. En este caso, bueno, no nos gusta mucho el color que eligieron porque es un amarillo así un poco raro, pero lo quisieron así, pues así se lo hicimos.
Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? En este caso, cómo va colocado en esta fachada y la imagen que pueda quedar de noche. Bueno, vemos como aquí pues ha sido necesario arriostrarlo a estos dos elementos porque, bueno, pues hay aquí ya una altura considerable. Bueno, como os comentaba, el sistema tiene múltiples ensayos realizados de manera independiente y luego aparte pues tiene su caracterización pues para recogerlo en un documento de aplicación a nivel europeo, ¿no? Y bueno, este es el estudio, el estudio Socotec. En cualquier caso, bueno, siempre que trabajemos un proyecto, pues esta documentación la proporcionamos, por supuesto, y bueno, pues revisamos todo, ¿no? Y esto un poco el ejemplo, ¿no? De todo lo que recoge este documento, ¿no? Pues desde dónde se fabrica, las solicitaciones que se le pueden requerir y etcétera. Pasaríamos a la parte de fachadas ventiladas. Aquí, pues bueno, me he entretenido un poco más en esta parte, debido, como comentaba antes, disculpad un momento que estoy un poco constipado y me tengo que... Bueno, debido al triste incidente este que hemos visto, ¿no? Lamentablemente en Valencia hace un par de semanas, bueno, nosotros tenemos un sistema de fachada ventilada. No deja de ser el propio panel, que veis cómo lo incorporamos con un perfil vertical similar al de una hoja translúcida, ¿no? Al de un monocortina translúcida, pero bueno, tiene, digamos, el perfil que nos permite que sea fijado aquí una ménsula y etcétera, ¿no? Para formar una fachada ventilada. O sea, no hemos hecho casi fachadas ventiladas aquí en España, sí que en Francia tenemos unas cuantas, pero bueno, me imagino que todos conoceréis, pero lo repasamos un poco. Una fachada ventilada es un sistema constructivo que se compone por una hoja interior, que en la mayoría de los casos es una hoja pesada, ¿no? Pues de fábrica, de hormigón, etcétera, aunque también las hay ligeras, ¿no? Con paneles de estos tipo aquapanel y así. Un aislamiento por el exterior, una cámara de aire que va a quedar entre el aislamiento y la hoja exterior y lo que es el material de revestimiento. En nuestro caso lo podemos hacer translúcido, lo podemos hacer opaco también. Incluso podemos hacer zonas opacas y translúcidas y que la estética de la fachada pues quede similar. Y luego, bueno, pues un perfil perimetral que lo va recogiendo. Aquí tenía un pequeño vídeo que no sé si vamos a ser capaces de... pues sí, bueno, vemos un poco cómo se conforma la fachada ventilada, ¿no? Los perfiles, aislamientos, recercados de huecos, hoja exterior. No me habría centrado mucho en esto porque ya os digo que no es algo que habitualmente hagamos aquí, con lo cual pues tampoco es algo de lo que habría mucho por lo que hablar, pero yo creo que es interesante hablar, ¿no? De lo que ha sucedido y hablar el por qué pasan las cosas. Veis en cualquier caso que hay un elemento ahí que pues entre la tercera planta y la siguiente, las famosas barreras estas intumescentes. Bueno, hay una serie de elementos a la hora de diseñar que hay que tener muy en cuenta y mucho más a partir de ahora, ¿no? Bueno, sin más, aquí vemos un poco la composición del sistema y aquí vemos una sección horizontal de lo que es el sistema, ¿no? Pues un anclaje mecánico o químico, esto en función del soporte, una ménsula, un perfil así como esbelto. Aquí vendría el aislamiento, que lo desactivé la capa para que se viese un poco mejor toda esta parte. Este que es un perfil que por su exterior es policarbonato y por su parte, o sea, aluminio, perdón, la parte azul es aluminio y la parte roja es un perfil de policarbonato donde clipa el panel. Bueno, está diseñado así para permitir las dilataciones en transversal también, ¿no? Y un perfil de esquina que también es de policarbonato, o sea, para darle continuidad estética a lo que es la fachada, pues tenemos también diseñado este panel.
sin más. Aquí una sección vertical, vemos un anclaje y bueno, simplemente a la hora de diseñar este tipo de sistemas constructivos tenemos que tener muy en cuenta lo que es la entrada de aire en la parte de abajo y lo que es la salida. O sea, al final una fachada ventilada es un sistema refrigerante, con lo cual, pues bueno, como sabéis, se calienta la hoja exterior, con lo cual el aire sube, o sea, tiende a ascender y bueno, pues renovándose constantemente lo que hace es refrigerar el aislamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta la entrada y la salida, que no eliminar ese flujo, porque si no lo que generaríamos es un muro trombe. Y luego algunos parámetros ya de diseño ya muy específicos que son del instalador y del fachadista, como los puntos fijos y los puntos de dilatación a la hora de fijar los perfiles para que todo esto luego se comporte bien y no haya cosas raras. Pero bueno, sin más, ¿no? Aquí vemos estos puntos de dilatación en vertical, estos puntos fijos que también permiten la regulación dentro-fuera, ¿no? A la hora de instalar. Y aquí bueno, en este caso esta sección corresponde a un proyecto que hemos trabajado en Tenerife, que bueno, el arquitecto quería remarcar una serie de bandas horizontales y aprovechamos el propio perfil del sistema para generarlas. Y como os he comentado y no me cansa de repetir, pues bueno, sobre todo importante que los sistemas que trabajéis en este tipo de fachadas que tengan este tipo de documentos de aplicación técnica, ¿no? Por el hecho de que las improvisaciones, pues en ocasiones a veces salen mal. O sea, si te vas a hacer una cosa pequeña en tu casa, pues casi vale cualquier cosa, pero bueno, a la hora ya de trabajar proyectos de cierta entidad, pues hay que trabajar con soluciones y con sistemas que estén testados. Bueno, aquí os he puesto un poco parte, ¿no? Parte de lo que recogen este tipo de documentos, ¿no? Pues bueno, la estabilidad, seguridad contra el fuego y comentaros también a la hora de ensayar un material, no es lo mismo cómo clasifica un panel de fachada por separado que cómo clasifica dentro de un sistema. Por lo general, siempre reaccionan peor, ¿no? A la hora de hacer los ensayos cuando están dentro de un sistema que ensayándolo de manera individual. Y si haces los ensayos a gran escala, que es como se modificó la normativa a través del incendio este que hubo en Londres, pues incluso más complejo todavía, o sea, tienden a dar resultados peores. Entonces, bueno, sin más, de fuego, pues hemos ido aprendiendo mucho a lo largo de los años y aprenderemos más. Y bueno, pues un poco también este tipo de documentos también te dicen cómo hay que instalar, precauciones a la hora de instalar en zonas de actividad sísmica, que bueno, pues a veces nos pasa desapercibido. Por aquí tuvimos también un terremoto, ¿no? En la zona de Lorca y por ahí hace unos años. En fin, pues este tipo de cosas. Ensayos de impacto, caracterización de transmitancia térmica con los cálculos realizados, resistencia al ataque químico. Tablas de cargas a la hora de dimensionar, ¿no? La distancia entre apoyos, ¿no? De dónde van a ir fijados esos perfiles, pues hay que calcular la carga de viento, hay que ver qué espesor de panel estamos trabajando y en función de eso, pues bueno, veremos a ver qué distancia entre apoyos tenemos que aplicar, ¿no? Para fijar para fijar los montantes. Tratamientos de juntas de dilatación, bueno, este tipo de documentos suelen recoger prácticamente todo. Y si no recogiesen algo, pues entre la parte de oficina técnica nuestra y vosotros trabajamos el detalle constructivo particular, o sea, para incorporar el sistema dentro del proyecto, ¿no? Es un poco la manera de garantizar el éxito de que luego las cosas se hagan bien, de tipos distintos de esquinas que se pueden hacer, etcétera. Y bueno, pasaríamos ahora a hablar del sistema de control solar. Tenemos, bueno, pueden ser pasivos y tenemos también activos, ¿no? Lo primero que os voy a hablar es de las lamas fijas. Bueno, es un sistema con una lama en forma de ala de avión, es una lama de policarbonato. Es un sistema muy interesante porque es un sistema muy ligero. Os voy a poner aquí otro pequeño vídeo.
esta imagen es muy interesante. Siendo un elemento translúcido, ves que algo de transmisión luminosa pasa a través de la lama, no es un elemento opaco, con lo cual la sombra que se proyecta es más suave al interior, ¿vale? No es una sombra tan dura como la que puede proyectar un elemento opaco. Entonces, bueno, como veis, la lama está formada por la parte de la envoltura, que en la mayoría de ocasiones la hacemos transparente, para permitir remarcar las propiedades que tiene, ¿no? Que tiene una serie de paredes verticales y unas paredes diagonales. La pared vertical la podemos hacer en un color y la diagonal en otro. Cualquiera de ellos puede ser transparente también. Y luego lleva un inserto de aluminio que, bueno, le aporta rigidez. Y aquí sería, bueno, veríamos un poco el distinto despiece que tiene el sistema. Y, bueno, una parte del manual de instalación que he puesto aquí. O sea, todos nuestros sistemas tienen también manual de instalación para cuando luego el instalador hace la puesta en obra, ¿no? Aparte de la asistencia técnica que podamos hacer desde Palplastic y Danpal, pero bueno, también tenemos este tipo de documentos. Y bueno, realmente es un sistema bastante sencillo. Prácticamente siempre nos toca pensar cómo integrarlo dentro de cada proyecto, porque pues no es lo mismo si pasa por delante un muro cortina de aluminio y vidrio, que si está sobre otra zona. Bueno, sobre todo a la hora de este tipo de... A la hora de transmitir las cargas, ¿no? De lo que es el elemento que soporta de esta barra de aquí a lo que es el edificio, ¿no? Pues trabajar el diseño del anclaje fundamentalmente. Luego tenemos distinta posibilidad de hacer, bueno, varios tipos de ángulo, pero bueno, siempre van a quedar fijas, ¿eh? O sea, una vez elegido el ángulo va a quedar fija. Bueno, no os lo he comentado, pero para cualquier tipo de sistema de los que tenemos, disponemos de un software que nos permite hacer simulaciones solares, ¿no? Entonces, vosotros nos pasáis un modelo básico del edificio en Revit, en SketchUp o en WG, bien orientado y bien ubicado, y nosotros desde la oficina técnica lo que hacemos es, bueno, pues predecir cómo se va a comportar la luz dentro del edificio en diferentes momentos del año. Y entonces, bueno, pues utilizamos diferente biblioteca de materiales y de sistemas que tenemos y lo comentamos con vosotros, pues bueno, un poco buscando la idoneidad, ¿no? del aprovechamiento de la luz natural. Bueno, esto es un servicio que tenemos, ¿no? Para vosotros, también con Lamas. Y en este caso, la integración del sistema de Lamas dentro de un proyecto, ¿no? Pues bueno, vemos aquí dibujada la lama, en este caso son lamas verticales, pues bueno, cómo vamos a ir transmitiendo cargas. Y lo que os he comentado antes, hay una norma específica de lamas y aquí tenemos, bueno, el resumen de lo que es el ensayo realizado, ¿no? O sea, qué carga de viento admiten las lamas, distancia máxima entre apoyos y etcétera. Y aquí vemos la imagen de un proyecto hecho con lamas en vertical. Como os comentaba, veis, se puede intuir, ¿no? La disposición está en forma de Z en el interior de la lama y la sombra que te proyecta al interior. Bueno, aquí vemos cómo quedan orientadas y un poco este tipo de sombra, ¿no? Aquí veríamos otro proyecto con lamas en vertical que pasan por delante de un muro cortina de vidrio. Y en este caso, pues está configurada la lama a su interior en amarillo y blanco. O aquí en este caso, colocadas en horizontal. Podemos hacer también lamas rectangulares. En este caso, un panel de policarbonato que le incorporamos dentro de un bastidor de aluminio que también forma parte de un sistema. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo también. Pueden ser fijas o móviles, luego las móviles las veremos luego más tarde. Y bueno, pues algún proyecto que hemos hecho. Estos en concreto están en Australia, estos que veis aquí. O este, por ejemplo, que está en Francia. Pues bueno, veis que es un sistema muy sencillito también de lama rectangular, colocada prácticamente en perpendicular, ¿no? Por delante del vidrio. O en este caso, pues bueno, realmente no recuerdo lo que es este proyecto, sé que lo hicimos en Francia, probablemente sea alguna escuela o algo así porque hay mucho colorín.
Y dentro de los sistemas de control solar pasivos, pues me voy a centrar también sobre este panel de 3D Light, ¿vale? Como cualquier panel Lampalón tiene la pestaña, ¿vale? A los dos lados, esto siempre va a ser característico de nuestros sistemas. Y luego tiene estas bandas de color que veis colocadas a 3 bolillos, ¿vale? Tiene paredes verticales transparentes, de tal forma que este panel, si lo colocas en vertical, vibra un poco, mientras que si lo colocas en horizontal, orientado norte-sur, el resultado va a ser que cuando estés a mediodía, el sombreamiento que se va a producir en el interior, esto hablando de cubierta, orientado norte-sur en cubierta, se va a producir este sombreamiento, o sea, el que te responde a esta curva de color blanco. O sea, tendrías más luz con menos intensidad al amanecer y a la puesta de sol, mientras que a mediodía pues reducimos este paso de luz que digamos que es el momento más expuesto. Y esta curva roja correspondería pues a lo que va sucediendo pues con cualquier otro tipo de acristalamiento. Bueno, aquí vemos un poco, no se ve muy bien, pero bueno, estos los fabricamos con diferentes colores, alguna muestra tendremos por ahí luego para que veáis. Y os voy a mostrar un vídeo. Este es un proyecto que hicimos en Arcos de la Frontera hace ya, pues creo que en 2014 o así. Y bueno, pues es una cubierta bastante grande, multiusos. Es un centro ecuestre que además tienen hotel rural y bueno, pues aquí hacen distintos tipos de actividades, ¿no? Pues desde muestras y exhibiciones con los caballos, conciertos, convenciones, hacen un poco de todo. Bueno, hay una parte que hicimos con un panel Lampalón 16 de color gris reflectivo, que es esta zona que veis aquí, veis la cubierta curvada. Luego hablaremos de cubiertas. Y la otra parte donde tenemos el 3D Light. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de volver allí hace pues 3 semanas o así, en un día que además hacía mucho calor allí en aquella zona de Cádiz. Y pues estaríamos igual a 23 grados o por ahí y coincidimos que llegamos a mediodía. Bueno, pues a mediodía estábamos en sombra y la sensación era muy, muy confortable en el interior bajo esa cubierta. También es cierto que está muy bien orientado el edificio, está abierto por todo su perímetro, aprovecha muy bien el flujo de aire. Aquí vemos, bueno, pues su colocación en vertical, ¿no? Vemos cómo se intuye estas bandas de color, ¿no? A 3 bolillos. Y aquí colocado en cubierta. En este caso, estas son unas oficinas en Zaragoza, en color azul. O sea, es muy interesante también para diseñar porque, bueno, pues por el tema de los colores. O aquí en una pérgola. Bueno, aquí vemos una cubierta bastante grande en México, en un hotel. Y aquí veríamos bueno, sistemas de control solar activos, lamas móviles. El sistema de lamas móviles, bueno, no deja de ser un panel incorporado a un bastidor de aluminio donde, bueno, hay una serie de motores, cada motor mueve un grupo de lamas, todo esto va conectado, por un lado, hay un sensor fotolumínico al exterior y luego todo esto va conectado a una centralita, ¿no? Para que también se pueda regular de alguna manera programado. Bueno, estos son un poco las secciones de lo que es el sistema. Y bueno, pues tiene la particularidad y lo interesante de que estas, bueno, se van regulando como queremos y bueno, en posición cerrada prácticamente funcionaría como si fuese una doble piel, ¿vale? Tendrías ahí pues como un revestimiento continuo y en posición abiertas, pues si las pones totalmente perpendiculares, pues bueno, pues vas a tener un porcentaje muy alto de visión. O aquí las vemos en otro proyecto pues totalmente cerradas, ¿no? Cómo quedaría esta imagen, ¿no? Vemos aquí un poco, lógicamente, a ver, no pueden ir totalmente pegadas unas contra otras, pero bueno, vemos cómo nos queda esta imagen.
Y este es otro sistema de control solar que tenemos, que también activo, que llamamos ControlLight. Está formado también por un marco perimetral con rotura de puente térmico. Tiene un panel Dampalón multiceldilla al exterior y este panel que veis que lleva un semicilindro con esta zona de aquí que va totalmente opacitada, ¿vale? Esto gira, ¿vale? Hay un motor incorporado en la carpintería que va oculto, que lo que hace es que estas lamas se puedan ir regulando también. Y bueno, pues esto nos permite también optimizar la entrada de luz pues, de manera activa, ¿no? O sea, como se quiera programar. Entonces, bueno, pues entre un 34%, que sería la máxima transmisión luminosa, y un 5%, que sería la mínima, pues ahí tenemos ese intervalo para poder jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veríamos la curva de un acristalamiento cualquiera que fuese, ¿no? Cómo se va a comportar la entrada de luz. Y aquí, pues vemos cuando queremos una entrada de luz constante, pues cómo la logramos a base de que la propia lama se va regulando ella sola, ¿no? Es una lama pequeñita. De todas formas, de todo esto que estoy hablando, tenemos aquí maquetas, ¿no? O sea, aquí tenemos maqueta de la lama fija, del ControlLight de este sistema, del sistema doble que vimos antes de fachada. O sea, luego, ahora en el descanso o cuando queráis, podemos ver o las podemos comentar. Y bueno, pues aquí vemos una imagen, ¿no? De cómo quedarían abiertas o cerradas. No es que sean muy buenas. Precisamente la semana que viene vamos a ejecutar un proyecto de este tipo en Vitoria. Joder, si hubiese sido un poquito antes, pues habría podido traer imágenes, ¿no? De cómo ha quedado. Y bueno, esta curva que veíamos antes. Bien, yo creo que ahora, pues igual era momento de hacer el descanso, nos tomamos un café y así descanso un poco la voz. Y si queréis, pues antes de continuar, vemos un poco lo que hemos visto hasta ahora, las maquetas, pues las acercamos ahí a una mesa y entre Gustavo y Pablo, que son mis compañeros, pues y yo, pues os enseñamos y comentamos, si os parece. Tomamos café primero, ¿no? Y bueno, y si tenéis alguna pregunta hasta ahora o alguna consulta, o sea que como no somos muchos, pues lo podemos hacer bastante familiares. Es una pregunta, sí, tengo más, pero dejaré espacio para los asistentes también. En los productos en la zona en la que queremos hay dos factores que me parecen decisivos. Son el soleamiento y el polvo. Perdón por la palabra. Y perdón por la palabra porque, en fin. ¿Se abre o no se abre? No, sí. Bien. Sí, se te escucha así. Es decir, las cacas del desierto, es una palabra. Sí, Entonces, sí. Lo que querría saber es qué horizonte de envejecimiento tiene el policarbonato por la acción solar. Y segundo, ¿cómo se limpia? Porque el vidrio se limpia muy bien en general. Pero ¿y eso? Pues a ver, el horizonte temporal de envejecimiento, nosotros, como comentaba antes, le aplicamos un doble agente para proteger contra la radiación ultravioleta, ¿vale? Una en la propia construcción del panel y otra siempre en superficie, a la cara que vaya a ir expuesta, bien sea cubierta o bien sea fachada. Como todo lo fabricamos por proyecto, o sea, pues va a ir específicamente para ese proyecto. Nosotros le aplicamos a cara exterior siempre 45 micras de espesor de agente para la protección contra la radiación ultravioleta. Más o menos pensamos que se puede perder a razón de una micra al año. Si bien es cierto que en laboratorio nos dicen que con un ensayo de estos de envejecimiento acelerado, tras 25 años quedarían 25 micras, se habrían perdido 20. Bueno, nosotros somos conservadores en este aspecto, tenemos muchos proyectos con más de 20 años que están ahí bien, o sea, no han perdido color, mecánicamente se están comportando y están muy bien. Y bueno, el horizonte temporal que decimos de durabilidad, 25 años, porque no queremos tampoco decir cosas que no sabemos, pero al menos hasta ahí sabemos que se comporta bien. En cuanto al tema de polvo de limpieza, bueno, en cubiertas, traigo alguna imagen luego en la parte de cubiertas, recomendamos siempre mínimo una pendiente del 9%, por el tema de primero de evacuar el agua bien y luego el tema del polvo. O sea, hay cubiertas planas que luego veremos
que tengo fotos hechas precisamente después de alguna tormenta estas de polvo sahariano, que es que, joder, es que se queda ahí. Entonces, claro, o se ha previsto un mantenimiento, o sea, que haya algún acceso para que alguien pueda subir y darle un poco con la Karcher, o eso queda ya feo, ¿no? Porque es así. En cuanto a fachadas, pues bueno, depende un poco también. Pues lo primero el diseño, porque a ver, vertical. Un plano vertical. Sí, nosotros te vamos a decir que para la limpieza agua y jabón neutro. Si queda muy... O sea, luego también está la accesibilidad. No todos los edificios se diseñan con góndola. Entonces, bueno, pues depende. Si puede llegar alguien a limpiar, pues con agua y jabón y como cualquier otro edificio de muro cortina. No tiene más. O sea, hay una serie de elementos químicos que sí que reaccionan y le atacan al material, ¿vale? Pero agua y jabones neutros y sin ningún problema para la limpieza. En cuanto, por extender lo que ha dicho Carlos, en cuanto al tema de variamientos y demás, ¿no? Un tema muy recurrente, ¿no? Que siempre sale, ¿no? Cuando estamos con arquitectos o cuando estamos con propiedades, siempre hay el miedo. Sí. Pero claro, tenemos el concepto de plástico, ¿no? Le llamamos plástico, las propiedades le llaman plástico. Policarbonatos en el mercado hay muchos, ha habido una evolución muy grande. Si ahora, siempre pongo el mismo ejemplo, si ahora cogemos el coche, vamos a la autovía y paramos en una gasolinera y nos metemos al túnel de lavado, vemos ese arco totalmente destrozado, las puntas negras, roto y demás. Hay muchos policarbonatos, hay muchos tipos de protección ultravioleta. Ahora voy a hacer una pregunta que tenía en segundo. Vale. Hay muchas, protecciones ultravioleta. Hay ciertos fabricantes, pues bueno, que al final pues tratan de manera diferente a cómo se podría tratar la protección ultravioleta que hacemos nosotros en la propia construcción de la placa. En cuanto a eso, tenemos diferentes certificaciones, test realizados y que al final nuestros materiales no se ponen amarillos con el paso del tiempo. Hay una garantía oficial que se dice la garantía del producto, que es de 10 años, pero con eso no significa que a los 10 años haya que coger y retirar el edificio, ¿no? Por ejemplo, aquí en Alicante, la Casa Mediterráneo, la cubierta esa que está hecha en azul, pues esa llevará, no sé ya los años que lleva, pero 10 sí que llevará. Aquí tenemos también la antigua, no sé cómo se llama ahora, la tabacalera, unas fachadas que hay con unos colores verdes, ahí se hizo una combinación de colores. Tenemos en Madrid viviendas de protección oficial, que no significa que a los 10 años haya que retirar, ¿no? Las garantías, pues como todo, tiene una garantía de producto, pero sí que tenemos ensayos realizados de aceleración y demás, que hasta 25 o 30 años los edificios vamos, que mantienen las propiedades mecánicas y físicas. Yo me acuerdo de haber visto un edificio en Londres de los arquitectos Herzog y de Meuron, que son muy cuidadosos en todos sus detalles. Es una escuela de danza con policarbonato al exterior y con luces LED y todo ese tipo de cosas, pero esto no ha repetido ya. Ese material en su arquitectura ha prescrito, no sé por qué. ¿Vosotros tuvisteis algo que ver en ese edificio? No, pues es por de punto. O sea, Vale. A ver, nosotros lo que sí que hacemos somos fabricantes, ¿no?, de material, como hemos dicho. A ver, Palplasti está operando desde el año 1987. Estamos metidos en el grupo Dampal. Tenemos mucha experiencia en lo que es la fabricación del material, pero luego no solo en la fabricación, porque nosotros, pues sí, tenemos clientes pues, de todo tipo y trabajamos en proyectos bastante importantes. Lo que sí que hacemos es, de principio, como ha dicho Carlos, estar muy en contacto con el arquitecto, con el proyectista, pues para ver exactamente orientaciones de edificio, requerimientos propios del proyecto. No es lo mismo hacer una cubierta en el interior, por ejemplo, que hacer una cubierta que esté en un puerto, que nos ha pasado que los requerimientos de carga sean 300 kilos metro cuadrado.
Al final lo que hacemos es eso, desde el principio, pues estar muy en contacto con el arquitecto, resolviendo luego detalles constructivos, esquinas, la combinación de nuestro material con otro tipo de materiales. Y bueno, y al final lo que se trata es de crear una solución, la solución correcta, ¿no? En cuanto a pasos de luz. Lo ha comentado Carlos, el proyecto este, por ejemplo, de la alquería del básquet, pues la idea inicial era otro tipo de material, pero bueno, al final optaron por nuestro material, por el asesoramiento que dimos, el tema de las fabricaciones de las fachadas con distinto paso de luz. Ese es el Colegio Oficial de Arquitectos de Vigo, el material está tanto en cubierta como en fachada. No sé, que no es porque seamos nosotros, ¿no? Pero que realmente sí que tratamos el proyecto desde muy al principio con el proyectista para buscar la mejor solución. No nos limitamos simplemente a crear unos catálogos, un producto bonito, colores y ya está, ¿no? Y venderlo, sino que al final nos involucramos en los proyectos. Yo te puedo contar un ejemplo real, porque además es que me ha pasado esta semana pasada. Tuve una consulta de una arquitecta de Santander para un polideportivo, para la reforma de un polideportivo, que tiene puesto en fachada una placa mini onda de estas como las que se colocan en los invernaderos. Bueno, tendrá el edificio el tiempo que tenga. Y me dice, la propiedad quiere continuar con esta estética y ¿tienes material de este tipo? Sí. ¿Podemos trabajar el proyecto? No. No, pero es que no lo podemos trabajar, o sea, porque es un material que sí comercializamos para hacer invernaderos, porque bueno, hay aplicaciones también para industria, edificios bueno, pues que aparte de la arquitectura, pues también trabajamos otros sectores, ¿no? Digo, pero claro, es que no te puedo justificar el material ni a cargas de viento colocado en vertical. No forma parte de un sistema de fachada. No podemos hablar de permeabilidad al aire, estanqueidad al viento. Estás en zona de borde de mar. Hay un montón de componentes, joder, que yo no lo pondría en una fachada en altura, con lo cual, tú quieres comprar el material o la propiedad para la que trabajas, pues podrás hacer un pedido a mi fábrica, quiero tantas planchas de tanto por tanto y no sé qué, digo, pero yo no puedo trabajar el proyecto a nivel de arquitectura contigo, porque es que no hay manera de cogerlo, de justificarlo normativamente ni de nada. Y que luego aparte, pues pasa lo mismo, esos materiales están diseñados para tener una durabilidad X, también tienen un precio X partido por 2 o por 3 o por lo que sea. Y bueno, pues es como todo, o sea, no siempre, o sea, cuando vemos cosas que fallan en muchas ocasiones, la culpa no es del material, es de su aplicación incorrecta, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hemos visto, o sea, hay normativas que cumplir, incluso a veces proyectando en base a las normativas nos quedamos por detrás y luego pasan cosas, como hemos visto. O sea, es un poco el resumen, ¿no? Dentro de que efectivamente Zogimerón también en Suiza tienen hechas cosas con policarbonato, son pioneros y efectivamente no todo lo que han hecho pues ha tenido una durabilidad, digamos, aceptable en arquitectura. También es cierto que el vidrio, como elemento muy utilizado y mucho más cercano, pues cuando se aplica para hacer fachadas y tal, o sea, mecánicamente dices, bueno, vale, no se va a degradar, pero también tienes las capas estas de colores. Si os acordáis hace 20 años, 25, que se utilizaban mucho estas capas azules y así, que eran como muy espejo y tal, pues todo eso también acaba degradándose, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿te amarillea el vidrio? No, mecánicamente está ahí, pero ya pues empieza a perder propiedades, la transmisión luminosa no es tal y se acaban renovando las fachadas. O sea, al final acabamos viendo que se acaban renovando, ¿no? Aunque sea igual que esto. O sea, también, pues bueno, son sistemas que permiten pasar luz, pues bueno, no es lógicamente un ladrillo macizo, ¿no? O un hormigón, ¿no? Que se le atribuye o el arbusto de Segovia, que tiene ahí pues 2 milenios prácticamente. Sí, para eso estamos, que además que como somos pocos, pues podemos permitirnos parar las veces que sea necesario, o sea, estamos para comentar cosas. Gracias. Hola. A la hora de plantear muchos proyectos, bueno, todos los sistemas de fachada, etcétera, a nivel de planta baja,
¿qué cuestiones normalmente se tienen en cuenta o se atienden respecto a la intrusión? Problemáticas pues respecto a que, bueno, en especial o particulares que, bueno, por ejemplo, con un vidrio, pues todos podemos imaginar estas cuestiones, pero a nivel ya de este tipo de sistemas, de los, bueno, no solo el material, sino de los sistemas y ya a nivel de hacerlo practicable, etcétera. Sí, mira, los sistemas ligeros, o sea, da igual que sea un muro cortina de policarbonato, que sea... Hay sistemas de fachadas ahora mismo prefabricados que forman pues una hoja interior de estas de aquapanel, luego un aislamiento, luego un pladur, luego un no sé qué, luego un acabado estético al exterior, pues una cerámica, un no sé qué, o sea... Si te pones a querer entrar en un edificio hecho con un sistema ligero, con una maza y con un hacha, entras, lo atraviesas. Plantas bajas, pues bueno, nosotros hay un acabado que le damos a veces que es anti-graffiti, que bueno, pues básicamente lo que permite es que cuando pintan pues salga esa pintura, si lo tratas más o menos en no mucho tiempo y este tipo de cosas. El material mecánicamente es muy resistente, o sea, si no recuerdo ahora mismo, porque igual he puesto algún vídeo contra impacto y si no, si tenéis interés, luego abro el ordenador mío y lo vemos. O sea, mecánicamente es muy resistente a impacto, ¿no? Del orden de 200 veces más que un vidrio en cuanto a lo que es romper. Ahora, es frágil en cuanto a si vas con un elemento cortante, con una lanza o con un hacha o con un algo así, pues al final lo acabas atravesando. O sea, esto es básico. Acabas de comentar la arquitectura deportiva, balonazos. Pues mira, precisamente hay hay unos cuantos proyectos en los que estamos participando en rehabilitación. El micro. Bueno, ¿me escucháis, no? Si yo, aunque estoy mal de la esta, pero tengo un tono. Si no están así. Ah, que tenemos online. Bueno, pues saludos para ellos también. Sí, os comentaba, hemos trabajado varios proyectos de rehabilitación de polideportivos precisamente por el tema de impactos de balonazos, ¿no? Proyectos que están inicialmente hechos con uglas, que han tenido balonazos y tal, acaban rompiendo, no sé qué, pues bueno, pues estamos poniendo policarbonato. En ese aspecto no tengáis problema, o sea, podemos ver luego un vídeo si queréis de ensayos de impacto, o sea, que levantamos con la carretilla una bolsa de 25 kilos, la soltamos tal y veis cómo rebota el bulto, o sea, no lo vas a romper de un balonazo ni por asomo. A modo de ejemplo, ¿hola? ¿Sí? Sí, se oye. Sí. Sí, a modo de ejemplo, en cuanto a eso, la resistencia contra impactos y demás. Sí. Como dice Carlos, tenemos bastante. Se me ocurre ahora, por ejemplo, también el polideportivo de La Pechina de Valencia. Pero bueno, por unirnos otra vez a este proyecto estaba la propiedad muy preocupada por el tema de los reflejos, el tema de rotura de cualquier placa intermedia y sobre todo también el tema de los balonazos, ¿no? Porque al final aquí es un proyecto que son 13, creo recordar, 13 canchas de baloncesto y en el interior había 6 o 7, vamos, y están ahí pegadas. Entonces, pues bueno, se le pasó la documentación que tenemos en cuanto a impactos y demás y fue una cosa resuelta. El tema de la rotura de una placa, por ejemplo, claro, hay otro tipo de sistemas que lo hemos visto, son sistemas válidos, ¿eh? La estación del AVE de Valencia, por ejemplo, tiene un montón de metros. Aquí también hay otra, el Hospital de Elche, que también se hizo hace años con colores, materiales machimbrados, que bueno, que al final si tenemos cualquier rotura de placa intermedia, luego hay técnicas y tal, pero bueno, dice la lógica que lo que hay que hacer es desmontar desde la esquina y volver y reemplazar. Este material admite, quitando las tapetas perimetrales, pues sacar al final esa placa y reemplazarla. El tema de los reflejos, por ejemplo, al final el reflejo no es un defecto, no es una característica, ¿no? Es el efecto este neón que a muchos proyectistas pues les gusta, ¿no? Ese movimiento de la fachada. Pero bueno, tenemos también posibilidades, en este caso,
En fotos no se ve realmente, pero luego lo podemos ver en muestras. Le podemos dar también unos tratamientos, llamamos soft light, son unos tratamientos antideslumbrantes. Al final es el poder jugar un poco con las necesidades del proyecto y adaptar los materiales, los sistemas y las características que tenemos. Bueno, vamos a ir a la última parte. Como os comentaba, hemos hecho más de la mitad antes. Vamos a ver lucernarios de cubierta. Voy a aprovechar y voy a... Bueno, antes veíamos cómo hemos estado viendo sobre todo fachadas. Vemos cómo, bueno, nuestros paneles, como os comentaba, en sección longitudinal, tienen esta pestaña que siempre es común, con independencia del espesor, del color, del ancho, de la composición del núcleo. Y eso es lo que nos permite incorporarlos en sistemas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para hacer una fachada de hoja simple estaríamos así, ¿no? Con las pestañas hacia adentro, recogidas por un perfil vertical, bien sean en su composición de hoja simple o en una composición de muro cortina modular. Y para cubiertas, pues vamos a trabajar con las pestañas hacia arriba. Entonces, vamos a ir así, en este sentido. Entre medias de los paneles va un perfil longitudinal en forma de H, ahora lo veremos. Y luego va una pieza que es esta de aquí, que es un perfil que puede ser de policarbonato o aluminio, que es lo que genera la estanqueidad, ¿no? Y le da esta imagen de cubierta engatillada. Aquí vemos esta sección, vemos este perfil que os comentaba en forma de H, ¿vale? Este permite fijar mecánicamente los paneles. Y este perfil lo atornillamos a un elemento horizontal, ¿vale? Digamos que esto va a favor de la línea de máxima pendiente, mínimo un 9% de pendiente en cubiertas, y luego este elemento que genera la estanquidad. Siempre es una fijación mecánica, es un clipaje. Bueno, aquí vemos una sección del sistema, la correa horizontal, tornillo, perfil de aluminio, paneles de policarbonato y el conector. Y aquí vemos ejemplos de diferentes lucernarios de cubierta de hoja simple. Como os comentaba al principio, nuestro material curva en sentido longitudinal, en el sentido largo. O sea, da la impresión cuando lo tocas de que esto, pues es muy rígido, pero luego cuando te coge distancia, pues te permite curvar en ese sentido. Y también nos permite, bueno, la característica del propio material nos permite entregar proyectos con largas longitudes, ¿no? Como os comentaba, hemos entregado proyectos de más de 30 metros. Incluso vemos aquí un poco, ¿no? Pues cómo se adapta a la curva de lo que es esta geometría, ¿no? Y es un curvado en frío. O sea, aquí lo que sí que curvamos es el perfil de aluminio, que es inevitablemente lo tenemos que curvar. Pero se le da el curvado al radio que pida y luego el panel va a su sitio, o sea, va al sitio del perfil, siempre respetando unos radios mínimos, ¿vale? Y bueno, aquí vemos esta imagen por el exterior, ¿no? Como os comentaba, esta similitud de cubierta engatillada y este sistema que es nuestro, patentado hace bastantes años y que, bueno, pues se comporta a la perfección. En cuanto a estanquidad, ningún problema, jamás nos ha entrado agua por aquí por un sistema de estos. Aquí vemos ejemplos, en este caso son cubiertas abovedadas, no se ve muy bien porque es una imagen así de Google Maps, ¿no? Pero bueno, esta es la Plaza de Toros de Illescas, es una cubierta de esta retráctil y estos son bóvedas. En este caso el panel, bueno, pues está curvado así, ¿no? Con esta sección de semicírculo y generamos lucernarios, ¿no? Abovedados de este tipo. Aquí vemos la imagen desde el interior. Este tipo de aplicación la utilizamos mucho en proyecto industrial, pero que se puede utilizar en arquitectura también sin ningún problema. O sea, no, además, que vamos, no, lo controlamos bastante bien. Es una aplicación bastante sencilla para nosotros. Y en este caso, esto está en Oñati, creo recordar, en Guipúzcoa, y bueno, pues vemos un poco, ¿no?, la capacidad que tiene el material de curvado y la longitud de panel. Es un panel continuo. Aquí la complejidad está en el transporte, ¿vale? O sea, el transporte tiene que ser capaz de llegar a la obra y luego a la hora de instalar, que nosotros cuando preparamos, estamos fabricando, pues tenemos unos bancos que son extensibles, los hacemos a distintas medidas
Y tenemos unos útiles que son así también extensibles, que lo cargamos encima de eso y ese útil va encima del camión, con lo cual directamente eso se sube a la cubierta y luego le permite al instalador ir repartiendo, ¿no? O sea, ir sacando los paneles y ir repartiendo por la cubierta. Es que si no es complicado de manejar, si no fuese de otra manera. La verdad es que esta diapositiva no sé qué hace aquí. Y bueno, pues un poco, es un poco recurrente, pero también por repetición muchas veces. O sea, los sistemas tienen que estar caracterizados, ¿vale? O sea, no deberíamos permitir admitir inventos, salvo que sean soluciones muy específicas de proyectos singulares, donde además hay presupuesto, capacidad, entidad de hacer ensayos y maquetas específicas para ese tipo de aplicaciones. Bueno, lucernarios de cubierta modular de doble panel. Igual que veíamos antes el de fachada, tenemos el de cubierta. O sea, es un sistema que viene ya prefabricado, viene el módulo hecho de fábrica, el panel. Lana mineral translúcida al interior, panel de policarbonato y panel de policarbonato. Y unidos por el exterior con este perfil, ¿no? O sea, viene a ser lo mismo que la cubierta de hoja simple, pero doble y prefabricada. Es esa maqueta que veíamos aquí. Lana mineral translúcida al interior, veis que pasa la luz. La unión de este. Luego veis inverso. Volvemos aquí. Bueno, la caracterización del sistema. He puesto estos dos datos resaltados porque es interesante, el BIRUF TA1, luego hablamos un poco más adelante en el tema del fuego. Somos el único fabricante que tenemos este ensayo pasado con este sistema, ¿vale? Y tiene que ver con tema de reacción a fuego y tiempos de evacuación. El código técnico lo indica para una serie de casuísticas en cubierta. Y el valor U, que también es bastante bueno, por 0,79. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto realizado en Ibiza. Es la sede corporativa de un fabricante de maderas. Y bueno, pues vemos que la luz que aporta al interior es muy interesante, ¿no? Le estamos dando aislamiento, le estamos dando luz y estamos también haciendo control solar porque, bueno, pues en estas zonas tenemos pues casi siempre exceso de luz. Bueno, otra imagen tomada desde otro ángulo. Estos son líneas rectas, se nos ha deformado aquí la imagen o el proyector, pero son líneas rectas. Y el lampalón compacto, este es el único material que tenemos, que fabricamos, que puede ser transparente. Es un panel de 4 milímetros de espesor, tenemos alguna muestra por ahí seguro. Este es un panel que es muy interesante para hacer cubiertas, sobre todo cuando no tenemos una necesidad de aislamiento, ¿vale? Porque tiene un coeficiente de transmisión térmica alto, con lo cual casi siempre, si lo utilizamos para separar un espacio interior de uno exterior, se podrían generar condensaciones. Se puede colocar también en posición fachada, tiene su propio sistema también, pero sobre todo una de las aplicaciones más interesantes es para hacer este tipo de proyectos, de pérgolas y marquesinas. En la cornisa cantábrica, pues entre Irún y la parte de Lugo, pues en toda esa zona tendremos entre 80 a 100 proyectos de este tipo realizados. Cubiertas para parques de juegos, zonas infantiles. Pues bueno, necesitamos por un lado proteger de la lluvia, son zonas donde hay mucha pluviometría, y por otro lado también pues proteger de la radiación solar. Es un panel que fabricamos en múltiples colores, con diferentes transmisiones luminosas, te permite hacer curvas, te permite hacer geometrías muy interesantes, a un precio bastante razonable. O sea, la instalación de este sistema, pues pueden ser 130 euros, 140 euros metro cuadrado, ¿vale? Es bastante razonable para la tipología de proyecto que te puede permitir hacer. Aquí tenemos una imagen desde el exterior, o sea, es como muy espectacular, pues a un precio contenido. Y luego, pues tenemos diferentes composiciones, o sea, el panel siempre es el mismo, pero luego con lo que vamos jugando son con los perfiles de aluminio y con los conectores, ¿no? Que pueden ser de policarbonato, pueden ser de aluminio. Aquí tenemos uno específico para cubrir grandes luces. Y como siempre, pues el tema de ensayos, ¿no?
fuego, impacto y cargas. Bueno, diferentes imágenes de los parques estos infantiles, diferentes colores. Aquí había puesto estas imágenes porque, como bien preguntaba antes el señor, o comentaba el tema de la suciedad. Bueno, importante, ¿no? Aquí vemos que, joder, se ha ido de forma contraria a la línea de máxima pendiente, con lo cual, pues estás favoreciendo esta acumulación de polvo, de agua, de tal. Pues bueno, siempre tenemos que pensar en diseñar para que la pendiente sea mínima de un 9%, pues sobre todo para que no se nos ensucie y tal, porque bueno, luego a ver, este tipo de proyectos que son de los ayuntamientos, pues bueno, que el más que el menos luego pasa una patrulla de estas de limpieza y le van dando una vez al año con la Kärcher y tal y lo limpian, pero joder, que tampoco hay necesidad si desde el origen del proyecto pues lo trabajamos un poco sabiendo lo que se hace. Y bueno, también tenemos una aplicación específica para interiorismo, que es un sistema, lo llamamos sistema vista, nos permite incorporar pues hasta una estantería dentro de lo que es el propio revestimiento. Está diseñado para poder pasar pues las luces estas LEDs por el interior y que luego sea registrable y se pueda cambiar la luminaria y tal. Bueno, aquí vemos un poco planos del sistema y otro tipo de aplicaciones, ¿no? Esto es, no sé si conocéis el aeropuerto de... Bueno, París tiene dos aeropuertos, ¿no? El Charles de Gaulle, el otro, el que está más al sur, el de Orly. Bueno, pues este es un panel nuestro. En este caso está serigrafiado y reproduce pues imágenes de los cuadros estos que hay en el museo, en el Louvre. Bueno, el material se puede serigrafiar, como veis, queda muy bonito. También es cierto que la serigrafía no es algo que se haga habitualmente. No tenemos tampoco un control o sea, no podemos afirmar qué tipo de durabilidad podría tener una serigrafía al exterior, porque es un proceso que se hace a posteriori y lo realiza un tercero, no lo hacemos nosotros. Aquí en interiorismo, pues bueno, pues esto lleva ya unos cuantos años hecho y sin problema, porque a ver, pues no tienes la luz solar dándole, con lo cual pues no vas a tener, o sea, esto va a durar toda la vida, ¿no? Hasta que en algún momento alguien quiera cambiarlo, pero bueno, lo que sí que es cierto que cuando se nos pide este tipo de cosas o directamente los clientes hacen, pues es colocar vinilos encima, ¿no? En letreros y este tipo de cosas. Otro tipo de aplicaciones de interiorismo, bueno, pues para hacer salas de estas, ¿no? Que luego, pues combinando con la iluminación artificial, pues se pueden cambiar de color también y este tipo de cosas. Divisiones interiores, o en este caso, ¿no? Que son pues, como escuelas infantiles y tal. Realmente nosotros el proyecto de interiorismo no lo trabajamos de forma activa, o sea, cuando nos solicitan o nos piden algo, pero si no es algo un poco de lo que huimos porque por tamaño, o sea, por escala de forma de trabajar que tenemos, tamaño de fábrica y tal, pues atender proyectos de estos tan pequeñitos, no por no poder hacerlo, sino que, porque, a ver, entregar un producto de estos en un color de los que más rotan, que suelen ser los blancos, no hay problema porque siempre tenemos stock para pequeñas cantidades de los productos que más rotan, pero a veces nos resulta que nos piden, pues quiero un verde de tal tono, de tal no sé qué, para 6 metros cuadrados. Entonces, o hay la suerte de que tenemos en stock porque siempre fabricamos un poquito más de cada proyecto para tener ahí algo y se coge de ahí, o poder fabricar podemos, pero claro, nosotros hasta que un panel, o sea, hasta que una fabricación es estable, pasa una hora, ¿vale? Más o menos de máquina. Están nuestros operarios de Keleyad midiendo ahí espesores, transmisión luminosa, bueno, una serie de parámetros de calidad. Y claro, tienes una hora de máquina, una hora de operarios, una hora de panel que no es entregable, que luego nosotros, pues bueno, tenemos, digamos, economía circular, porque eso luego lo troceamos, lo metemos a un molino y va otra vez a materia prima para seguir fabricando, o sea, en ese aspecto no generamos desperdicio en la fábrica. Pero claro, si repercutes ese coste de esa hora de máquina, de operarios y tal, a 3 metros cuadrados y un color amarillo que queremos para no sé qué, pues igual el metro cuadrado se nos va, yo qué sé, me lo invento,
a 300, a 400 o a tal. Mientras que en fabricaciones ya de cierto tamaño, pues pensemos a lo mejor 100 metros cuadrados en adelante, pues como que eso se va diluyendo bastante, ¿no? O sea, al final, como en todo proceso de fabricación, las economías de escala funcionan. No obstante, cuando nos piden, hacemos, aquí tenemos el ejemplo de, esto es una tienda de Decathlon, es un prototipo que se ha hecho aquí el primero en España con estas divisiones. Sí, elementos divisorios. Esta está en San Fernando de Henares, en Madrid, pues bueno, hemos hecho varios colores y tal. Querían probar a nivel de marketing ellos cómo los funcionaba, en fin, me imagino que tendrán sus medidores, ¿no? En cuanto a compras, en cuanto a tal. Y bueno, pues le entregamos aquí varios colores y tal, bueno, pues que veáis que se puede hacer, ¿no? Y bueno, he incluido algo de fuego también, porque yo creo que es interesante hablar de ello. Esto es lo que hice, bueno, el código técnico, no sé si os dirigís a él con mucha frecuencia o no. Bueno, en incendios, pues esto lo buscáis y lo tenemos de inmediato, ¿no? En internet, ¿no? Lo de documento básico de seguridad antiincendios. Y nos habla, por un lado, de propagación exterior en medianerías y fachadas y también en cubiertas, ¿no? Bueno, te dice una serie de cosas en cuanto a cómo hay que diseñar, los ángulos entre encuentros en fachadas. Y por un lado está lo que es la resistencia, o sea, para no equivocar términos, ¿no? Por un lado está la resistencia y por otro lado la reacción. Entonces, bueno, te dice, con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical, es decir, pues vamos a pensar que se pueda generar un incendio, lo que hay que pensar es cómo limitamos esa propagación. Entre dos sectores de incendio, ¿vale? El código técnico te define en función del tipo de proyecto, el tamaño de los sectores y etc., que tiene que ver con las superficies y tal. Esto seguro que sabéis vosotros más que nosotros, pero bueno. Te dice, al menos una fachada tiene que haber 1 metro que sea EI 60, es decir, entre dos zonas que sean menos de EI 60 es necesario 1 metro en vertical o 1 metro sumando esta costa y la proyección horizontal de uno de los lados, al menos 1 metro. Es decir, que si tuviéramos dos sectores de incendios separados y aquí fuese una fachada nuestra y aquí otra, necesitaríamos hacer un cortafuegos aquí, que en ningún caso sería con policarbonato, ¿vale? O sea, el policarbonato no es un elemento resistente a fuego. Esto hay que tenerlo claro porque a veces son términos que se confunden. Y por otro lado está la reacción. El código técnico te habla de reacción de los sistemas constructivos. Por eso os comentaba yo antes que no es lo mismo ensayar un panel por separado que ensayar un sistema. Son cosas diferentes. Casi siempre un elemento individual que lo ensayas a una pequeña escala, que le das fuego con un soplete o con algo así, te va a generar una reacción más, o sea, menos agresiva o menos tal que cuando ensayas un sistema completo y más si lo haces a gran escala, en un laboratorio a gran escala. Entonces, bueno, sobre todo, el código técnico te habla ya de reacción de sistemas constructivos, ¿vale? Es decir, un elemento ya que forme, o sea, un conjunto de varias cosas. Y te habla también de los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas. O sea, por un lado sistemas, por otro lado los aislamientos dentro de las cámaras y por otro lado el desarrollo en vertical del fuego dentro de las cámaras en función de una serie de parámetros de diseño, ¿no? Pues en fachadas de altura, igual a tal, o sea, no quiero profundizar aquí, pero simplemente deciros que el código técnico habla de ello. Este documento se ha ido modificando, o sea, de hecho tuvo una modificación en el 18, que fue a partir del incendio este de Londres, que luego en Europa se tomaron tal, y entra dentro de lo probable que quizás este año a finales o tal, o sea, pues cuando se analice todo esto que ha sucedido, pues que igual tenga otra restricción mayor. Casi siempre, pues a raíz de cosas que pasan, pues vamos aprendiendo todos, ¿no? Técnicos, administraciones y tal, y se van conteniendo las cosas. Y luego te habla de cubiertas también, de la propagación del fuego en cubiertas, de las bandas que hay que dejar de ancho entre un edificio y otro, cuando hay un sector de incendio, un local especial de alto, y luego te habla también de cuando los materiales que ocupen más del 10% a menos de 5 metros, tal,
y que no sea EI60, incluso lucernarios, claraboyas, tal, tiene que ser BRUF T1. Bueno, pues BRUF T1 en sistemas translúcidos solamente cumple ese que veis ahí, el Dampater RK7, ¿vale? Del mercado la única solución que cumple es esa. Luego las euroclases, ¿vale? Las reacciones estas famosas de combustible, no combustible o tal, bueno, tienes primeramente una letra. La A significa que no, o sea, sin contribución al fuego. La B es una contribución muy limitada y según vamos descendiendo, cada vez tiene una contribución mayor o una capacidad de ser combustible mayor. La S tiene que ver con la propagación de humos, baja, media o alta, y la D, el desprendimiento de gotas, ¿vale? El desprendimiento de gotas también es importante tenerlo en cuenta porque hay veces que según qué materiales sean, pues desprenden gotas que pueden ser inflamadas y esa te genera luego incendio, o sea, otros focos de incendios diferentes. Y bueno, pues esto es un poco el cómo te define el ensayo del BRUF. O sea, no voy a profundizar porque tampoco es el objeto de este foro hablar de esto, pero simplemente pues que tengamos, o sea, que veamos un poco, ¿no? Y os voy a poner aquí, no sé si... Es que el resto de vídeos... El resto de vídeos estaban dentro de... No voy a poder. Bueno, está en YouTube, ¿eh? Es que los otros vídeos estaban dentro del... No dentro del pendrive. O sea, los tenía dentro del escritorio, dentro del ordenador, y ese otro está en YouTube, no está dentro del ordenador. Pero bueno, es un ensayo a gran escala de una fachada de policarbonato nuestra, y bueno, pues era para que veáis la cantidad de materia combustible con la que se hace el ensayo, que hay un montón de palés ahí por dentro, y cómo va el incendio quemando la fachada y que, bueno, pues sí, va reaccionando, pero no expande la llama ni por los lados, no desprende gotas. Era un poco para que vieseis cómo es un ensayo a gran escala de este tipo y que siendo un material que tiene una clasificación buena a fuego, que aún así, pues bueno, pues también reacciona como casi todos. Bueno, no pudiendo verlo, pero que si tenéis algún interés en verlo, pues os paso el enlace por email y ya está, y lo veis, está en YouTube, es público. Lo que os he comentado antes, que tenemos un software propio que nos permite hacer un estudio de iluminación de los proyectos, predecir un poco qué va a suceder, ¿no?, en diferentes momentos del año. Y a ver si... Vale. Y bueno, pues el software también recoge una serie de datos meteorológicos, ¿no?, en función de dónde está ubicado el proyecto. Y estos son los mapas de iluminación que luego nosotros obtenemos. Entonces, bueno, pues nos da una serie de valores, ¿no?, en lux, y nos permite ver un poco qué sucede y si va a haber un exceso de luz o un defecto, o si podemos admitir a lo mejor que en diciembre haya menos luz para que el resto del año se compense, o exactamente también cuál es el uso del edificio, ¿no? Bueno, hay una serie de solicitaciones que también, o más bien recomendaciones, más que solicitaciones, que también el código técnico te indica, ¿no? Pues más o menos, mínimo, tal, pues aulas, tal, pues 300 luz, tal, bueno. Yo tengo un instrumento aquí para medir la iluminancia. Yo tengo la suerte de trabajar con luz natural enfrente de mi escritorio. Tengo un elemento translúcido delante, pues bueno, en días soleados, en la zona centro, más o menos estoy pues como entre 500 y 600 luz y la verdad es que, bueno, pues son unas condiciones para mí bastante buenas de trabajo. Un poco si os sirve el dato de... Así que bueno, es mi sensación, ¿eh? También depende un poco de las sensaciones de cada persona. El confort visual, pues bueno, depende un poco de cada persona, pues lo que para unos es aceptable, para otros a lo mejor les genera demasiada sensación de luz, pero bueno, hay unas curvas que se pueden considerar satisfactorias, ¿no?, para el 80% de la población, y bueno, en base a eso. Y el confort visual, que bueno, pues al final cuando trabajamos con luz natural, pues siempre es como que todo es más agradable
y las motivaciones pues puedan ser mayores, ¿no? Parece que siempre se trabaja mejor o se está mejor. Bueno, pasos de luz a medida, ahorro energético también, teniendo en cuenta los valores de transmitancia térmica, y beneficios medioambientales en cuanto que podamos contar con sistemas que nos metan luz natural, que el consumo o que la transmitancia térmica sea más o menos baja, pues bueno, cuanto menos consumamos tanto en iluminación como en climatizar un espacio, pues mejor, ¿no? Bueno, lo de quiénes somos me lo he dejado para el final. Somos PAL Plastic, pertenecemos al grupo Danpal. Nosotros tenemos la fábrica en Vitoria, tenemos delegaciones comerciales aquí por toda España. Aquí en Levante está Pablo, está Gustavo como responsable nacional a nivel de la parte de ventas y marketing. Estamos otras 2 personas en la parte oficina técnica. Tenemos oficina técnica en España, en Francia, en Oriente Próximo. Bueno, nosotros la arquitectura la trabajamos con bastante sensibilidad dentro de lo posible, o sea, somos el fabricante que más desarrollo de sistemas tenemos hecho, que más inversiones tenemos hecho en producto. Y bueno, pues en este aspecto, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, tener herramientas que luego os permitan a vosotros proyectar y utilizar sistemas y materiales con niveles de aceptabilidad y garantía aceptables. Sin más, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar porque tampoco, bueno, llevamos desde el 87 aquí, el grupo empezó antes, lo que es Danpal. Servicio integral personalizado, asesoramiento, fabricación a medida. Gama de sistemas, pues hemos visto sistemas de fachadas, tanto translúcidas, muros, cortinas, revestimientos, lucernarios, cubiertas, lamas interiores. Todos los sistemas que podamos tener, igual alguno me he dejado, pero bueno. Colores también tenemos muchos, hemos visto aquí la cajita esta de colores que tenemos. Hacemos colores a medida también, más o menos de media hacemos un color nuevo, 1 al mes, más o menos, a nivel global. ¿Es color metal? No, aproximamos el RAL. El RAL al final es más para los metales, entonces solemos aproximar lo que nos piden. A ver, también lleva tiempo, no se hace a la primera ni eso, pero bueno, cuando piden, pues hacemos. Y luego distintos acabados, os ha hablado antes Gustavo del Softlight. El Softlight es un acabado mate, ¿vale? Hay veces que, o sea, el policarbonato, como veis en algunos de los paneles, una de sus características es el brillo. El brillo a veces lo aprovechamos, pero a veces es indeseable, ¿no? Para no generar reflejos viandantes, tráfico, navegación aérea, pues bueno, lo podemos darle un acabado mate. Los acabados Low-E, que son, por un lado nos dan aspecto estético iridiscente, que se me ha pasado a hablar antes, pero bueno, pues es un efecto que te genera como una sensación de cambio de color según el sentido por el que vas por la fachada, pero sobre todo que te permite más paso de luz con menos paso de infrarrojo. O sea, tiene una propiedad estética y aparte tiene una propiedad, digamos, prestacional en cuanto a contribuir al paso limitado de radiación dentro del edificio. Tenemos 3 colores, uno que es así como rosáceo, otro tirando a verde y otro así tipo pues como amarillo oro. Y el High Protection, que es para el tema bueno, que los grafitis se puedan limpiar mejor. Bicolor también hemos hecho en alguna ocasión, opaco translúcido, o sea, por lo general hacemos siempre translúcido, o sea, nosotros al final lo que os ayudamos es a gestionar la entrada de luz natural. Los opacos pues los hacemos pues cuando en alguna ocasión, en alguna fachada ventilada o en fin, pues le quieras dar continuidad estética pero no quieres que te pase luz o que se intuya nada de lo que hay detrás. El termosellado, no he hablado, en los paneles multiceldilla lo que hacemos es los extremos del panel, pues es una soldadura en caliente. Lo que hacemos es evitar que le pase, o sea, que le pueda pasar agua al interior del panel, ¿vale? O sea, cuando el panel está dentro de un sistema, entra dentro del marco, pues bueno, admitimos que pueda entrar alguna gota de agua dentro del marco, como en cualquier ventana, que luego tiene sus orificios de ventilación y drenaje. Lo que tenemos que tener es la precaución de que el agua pueda entrar al panel, ¿no? Porque si no, como son celdillas muy pequeñas, ya habéis visto los paneles, pues por capilaridad se absorbe,
Luego ese agua no sale, se te genera ahí condensación, se te pueden generar mohos y este tipo de cosas que provocan pues envejecimientos prematuros o pues este tipo de suciedad indeseada que luego no limpia. Pues bueno, termosellado. Si no fuera así, pues encintado y perfil metálico. Son las dos opciones que tenemos para el acabado de las placas que salen de fábrica así. Y poco más. No sé qué hora es, si nos hemos extendido mucho, ¿no? Casi fue la 1:15, pues igual casi hemos terminado hasta en tiempo. Y a partir de aquí, pues lo que queráis comentar, si queréis comentar algo, preguntad o lo que sea. Y Yo quería preguntar sobre el tema de tabiquería interior. ¿Tenéis ensayos de ruido? sí, tenemos ensayos acústicos de lo que son los paneles y de lo que son los sistemas también que forman este tipo de tal. A ver, no es que sea el mejor material para aislar acústicamente, ¿eh? Sí, pero hay veces que hay proyectos que te piden un mínimo, a lo mejor para tema de, pues me han pedido para pues, una clínica, una consultoría o lo que sea, que se puede oír algo, pero que si quieren mitigar al menos en un determinado grado el tema acústico. Luego hay otra cosa que también me preguntan mucho, tema de lucernarios. Claro, el cliente final quiere saber cuánto se va a oír la lluvia. Es que es una pregunta, créeme, muy recurrente. El cliente final, ¿cuánto se va a oír la lluvia? Porque tienen como este concepto del plástico pues, ondulado o de las placas celulares más básicas que son las que se llevan utilizando bastantes años. Entonces, cada vez que llueve es como muy escandaloso. No sé si en vuestro caso hay, bueno, ¿qué respuesta soléis dar para ese tipo de cuestiones? Vale, a ver, dos temas. Por un lado, atenuación acústica, como te decía, no es el mejor material, ¿vale? El material compacto este que tenemos de 4 milímetros atenúa 26 decibelios. El sistema este modular doble, el Dampater, atenúa 29, pero claro, es un sistema doble modular con su lana mineral translúcida al interior. Y los paneles estos, dependiendo, los multiceldillas, dependiendo del espesor, pues andan entre 21, 23, por ahí. Eso en cuanto a atenuación. En cuanto a la lluvia, pues tenemos un ensayo ahí generado, no recuerdo en qué laboratorio es, que te habla algo de esto, de la sonoridad, pero efectivamente cuando llueve suena. Y es así, o sea, es inevitable. O sea, no sé si por suerte o por desgracia, aquí no llueve mucho. También es cierto que cuando llueve, llueve para 2 meses, ¿no? Así como de golpe. Pero sí, suena. Sí, sí. Vale, y una última pregunta. Has comentado a lo último el tema del termosellado y también la posibilidad del encintado con el perfil metálico. Ahí en una de las muestras que habéis traído, todo lo que es el remate final, vosotros también lo servís, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que ves aquí, claro, forma parte del sistema. O sea, por un lado Vale. está el panel, pero luego el perfil de aluminio sobre el que clipa el panel para pues, un montante vertical en una fachada o un perfil espaciador en una cubierta. El marco perimetral, las juntas de estanquidad, todo eso forma parte del sistema. Por eso os comentaba que, claro, por un lado está un panel suelto que tendrá un ensayo X si lo tiene, de lo que quiera que sea. Y por otro lado está el ensayo de un sistema, ¿no? Que tienes el ensayo completo de fuego, pero aparte, pues, permeabilidad al aire, estanqueidad al agua, atenuación acústica, cargas de viento, pues bueno, es un poco, digamos, como estar en un nivel por encima, ¿no? Y aparte hecho por terceros, claro, por terceros que se dedican a ello y que dan fe, o sea, porque claro, si no los fabricantes podríamos decir lo nuestro es lo mejor, pero al final es mejor tener documentos que te caractericen, hechos por terceros, que además tenemos que ir renovando cada X años, o sea que no es algo que sea así para toda la vida, porque bueno, pues hay que renovarlos, a veces se les van incorporando alguna pequeña modificación y que sirven de guía también a la OCT o al aparejador o a quien corresponda para decir, bueno, pues o sea, tú como arquitecto, pues yo he prescrito esto y luego puedes ir a la obra a ver si exactamente te están haciendo eso, algo parecido, faltan piezas o algo que no tiene que ver, pero se parece también, que a veces sucede, ¿eh? No sé si he respondido bien a tu Sí, pregunta, sí. ¿no? Pero Gracias.
Y bueno, pues no, si queréis, o sea, quiero decir, nosotros estamos aquí para el tiempo que queramos, dentro de que hasta el domingo, ¿no? Que tenemos fin de semana, pero bueno, que si queréis ahora alguno a nivel particular comentarnos algo, estamos, o si tenéis más dudas, y si no, pues por nuestra parte damos por finalizada la jornada. Os agradecemos mucho la asistencia porque, bueno, pues al final invertir una mañana, ¿no?, en venir a escuchar cosas, pues no siempre se dispone del tiempo, pero bueno, pues nosotros, nuestra intención siempre es pues intentar dar la mejor solución posible, ¿no? Muchas gracias.